Buenos días. Va a dar comienzo el acto solemne de apoyo a la Constitución con motivo del 33º aniversario de su proclamación. Escuchamos a continuación los himnos de España y de Extremadura. En primer lugar, hace uso de la palabra el excelentísimo señor don Fernando Manzano Pedrera, presidente del Parlamento de Extremadura. Señor presidente del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago Terraza, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, don Julio Márquez de Prado, presidentes don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, don Guillermo Fernández Vara, señor expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y actual presidente de la Audiencia Nacional, don Ángel Juanes Peces, señores expresidentes del Parlamento de Extremadura, don Antonio Vázquez López, doña Teresa Rejas Rodríguez, don Juan Ramón Ferreira Díaz,
Excusar también la presencia, aunque estaba confirmada, y por motivos personales, esta misma mañana le ha sido imposible estar aquí con nosotros compartiendo este acto, al expresidente del Parlamento de Extremadura, don Federico Suárez Hurtado. Miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, miembros de la Mesa del Parlamento de Extremadura, portavoces de los dos grupos parlamentarios y de la agrupación de diputados, parlamentarios y parlamentarias, resto de autoridades, representantes de los distintos colectivos que también están aquí presentes en la sala, queridos alcaldes también que nos acompañan, presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, extremeños y extremeñas que nos acompañan desde sus domicilios en estos momentos a través de la retransmisión que se está produciendo mediante Canal Extremadura Televisión y también desde la retransmisión que está produciendo nuestro Parlamento, el Parlamento de Extremadura, a través de su página web. Gracias por asistir a todos a esta celebración del 33 aniversario de nuestra Constitución, del 33 aniversario de la Constitución española. Agradezco especialmente la presencia de los tres poderes autonómicos en este acto sencillo, pero, si me lo permiten, solemne. Le deseo a la Ley de Leyes, a nuestra Constitución, muchos años más también con la celebración que mañana se va a producir, como garantía de nuestra estabilidad, pero también a la vez garantía de nuestro bienestar. Encomendé a los grupos parlamentarios y a la agrupación de diputados, mejor dicho, encomendé a los tres portavoces del Parlamento de Extremadura que consensuaran una declaración institucional breve, sencilla, pero muy solemne para la lectura en este acto. Esa declaración le tengo que agradecer a los dos grupos parlamentarios y a la agrupación de diputados el consenso acordado para redactar esta declaración que, a continuación, y como presidente de la Cámara Legislativa extremeña, voy a pasar a leer. El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprobaron en referéndum la Constitución, símbolo del fin de la dictadura y de la recuperación de las libertades y de la democracia política. Con ella, España se constituía en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desde la aprobación de la Constitución, nuestro país vive el periodo más largo de paz, convivencia, democracia y prosperidad de nuestra historia. Más de 3 décadas de consolidación y ampliación de derechos, de avances hacia la igualdad plena y también de desarrollo social, económico y cultural sin precedentes. Porque nuestra Constitución, además de ser la garantía de nuestros derechos y libertades, además de reconocer y articular nuestra pluralidad y de ser nuestra forma básica de convivencia, también es el motor fundamental de nuestro progreso común. Un progreso que como sociedad nos pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque la modernización de España es el fruto del esfuerzo y de la generosidad de todos los españoles, de todos los actores políticos y agentes sociales y también de todas las administraciones. El éxito de este periodo histórico está también vinculado a un modelo territorial conformado por 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, que ha permitido acercar las instituciones y los servicios públicos al ciudadano y que ha permitido también que los servicios públicos al ciudadano y han favorecido un decisivo impulso de bienestar y progreso a regiones como Extremadura, dotándolas de identidad y facilitando el desarrollo de sus potencialidades económicas. Por todo ello, la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Extremadura, que representa al pueblo extremeño, desea expresar su reconocimiento al conjunto de la sociedad española, que ha protagonizado más de 3 décadas, más de 30 años, por tanto, de libertad y democracia desde la aprobación en 1978 de nuestra Constitución, y adopta el firme compromiso de apoyarla y defenderla por el bien de los extremeños y por el bien de los españoles, por el bien de Extremadura y por el bien de España. Nada más, muchas gracias. A continuación, el excelentísimo señor don Julio Márquez de Prado Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Excelentísimo señor presidente del Parlamento de Extremadura, excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, excelentísimos expresidentes, excelentísimos e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En un día como hoy, en que celebramos un acto de reconocimiento y de apoyo a nuestra Constitución, mi intervención como presidente del Tribunal Superior de Justicia y como representante del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma de Extremadura debe referirse a los preceptos que en el título sexto dedica al Poder Judicial con una referencia anterior al modelo constitucional vigente. Para nosotros, y hablo en nombre de los miembros de la carrera judicial de Extremadura, es un honor participar en este acto donde el Poder Judicial ocupa el lugar que le corresponde, como se desprende de lo que más adelante voy a decir. Cuando me refería al modelo constitucional vigente, hoy hay que destacar que la organización política del Estado de Derecho en el texto constitucional de 1978, del que hoy conmemoramos su 33 aniversario, se asienta sobre la articulación de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, como nota esencial y principio estructural indisponible. Esos tres poderes se organizan en base a una delimitación de sus propias competencias, siendo un principio constitucional básico y aceptado generalmente por todos, el respeto de las atribuciones y competencias que a cada uno de ellos corresponden, con la finalidad de evitar a toda costa interferencias que pudieran menoscabar la independencia de esos tres clásicos poderes constitucionales configurados por el célebre autor inglés John Locke en su Tratado de Gobierno en el año 1690 y posteriormente desarrollado por Montesquieu en su obra Espíritu de las Leyes en el año 1714, donde ambos autores ponen especial interés en resaltar la independencia de aquello como esencia fundamental de la misma viabilidad constitucional y del Estado de Derecho. Por eso, cuando se alude al Poder Judicial como tercer poder del Estado, hay que aclarar esa afirmación. Los poderes del Estado no están jerarquizados sin que exista una subordinación entre ellos, ya que funcionan horizontalmente en un plano de igualdad constitucional. Desde esa perspectiva, debe existir entre todos los poderes del Estado la necesaria coordinación y entendimiento a formar parte de una misma y única institución que es el Estado. Por eso se debe afirmar que la división de poderes no significa en modo alguno la necesidad de enfrentamiento entre los titulares de cada uno de ellos, sino la atribución de funciones distintas en un programa colectivo común. En relación con los otros poderes del Estado, y haciendo referencia al Poder Judicial, podemos recordar las palabras del insigne jurista profesor Castanto Beña, que en el acto solemne de apertura de los tribunales en el año 1951, cuando era presidente del Tribunal Supremo, decía que si hay algo fijo y perdurable en la teoría de la división de poderes es la independencia del Poder Judicial. Y así quienes reconocen las quiebras e imprecisiones de dicha teoría se cuidan mucho de destacar la esencialidad de aquella nota. Otros autores dentro de la doctrina, como Ruiz del Castillo y Pérez Serrano, afirman que si bien es cierto que entre el legislativo y el ejecutivo la separación tiende a atenuarse, admitiendo una cierta zona secante entre ellos, hay que salvaguardar a todo trance el Poder Judicial, reafirmando su independencia y garantizando su autonomía, ya que si prescindimos de la independencia del Poder Judicial, decía el profesor Pérez Serrano, hemos matado la vida jurídica del país. Pues bien, el título sexto de la Constitución española, en su artículo 117, apartado primero, se refiere a la independencia judicial como principio esencial, siendo inconcebible una sociedad humana organizada sin que haya una administración de justicia con todas las garantías de independencia, imparcialidad y competencia. De conformidad con ese diseño constitucional expuesto de la separación de poderes, la posición institucional del Poder Judicial, presidida por los atributos complementarios de independencia y sola vinculación al imperio de la ley, comporta el reconocimiento de una reserva de jurisdicción, declarando el artículo 117.3 de la Constitución que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos
juzgando y haciendo ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, lo que en sentido positivo se entiende como la exclusiva y excluyente atribución a los jueces y tribunales de esa potestad jurisdiccional, y en un sentido negativo como la radical exclusión de jurisdicción del Ejecutivo y Legislativo. Así, la reserva de jurisdicción, al operar como un límite en la regulación legislativa y en la actuación del Poder Ejecutivo, se manifiesta como la principal garantía de la independencia judicial en su dimensión interinstitucional. No obstante, lo expuesto precisa un apunte necesario que deriva del matiz particular y de la naturaleza propia del Poder Judicial en relación directa con esa potestad jurisdiccional a que antes me refería, que corresponde a los jueces y magistrados. Y es que esa potestad jurisdiccional se debe ejercer con absoluta autonomía e independencia respecto de la propia organización judicial, lo que genera la obligación específica de los órganos de gobierno del Poder Judicial y, en especial, de su Consejo General, de preservar no solo la injerencia de extraños centros de poder, sino la posible de los propios. Así lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes citada, al decir que en el ejercicio de la potestad jurisdiccional los jueces y magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial, no pudiendo los jueces y magistrados corregir la aplicación o interpretación hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial, sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establecen, añadiéndose la expresa prohibición a los jueces, magistrados, órganos de gobierno y al propio Consejo General de dictar instrucciones de carácter general o particular dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional, que escapa, por consiguiente, al control y fiscalización directa de aquellos órganos de gobierno. El juez, pues, se convierte en el primer garante de su independencia e imparcialidad, según se desprende de la propia Constitución. Lo dicho anteriormente no debe impedir la crítica a esa actuación jurisdiccional y a las resoluciones dictadas por los tribunales, siempre y cuando se lleve a cabo razonablemente, debiendo rechazarse las descalificaciones personales y las críticas exacerbadas que en alguna ocasión se llevan a cabo y que suponen un claro atentado a la independencia judicial y hacen un flaco favor a la esencia de nuestro Estado democrático de derecho, por lo que supone un claro intento de politización de la justicia por intereses partidistas. Al hablar de la politización de la justicia, para concluir, quisiera terminar con algunas reflexiones sobre el contenido del artículo 122 de la Constitución, que se refiere al Consejo General del Poder Judicial y en especial a su composición y forma de elección de sus miembros, que tras una primera regulación en una ley orgánica del año 1980 que atribuía a los miembros de la carrera judicial la elección de los 12 vocales de procedencia judicial, pasa, con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 1 de julio de 1985, a deferir esa competencia al Congreso y al Senado con la necesaria mayoría de 3/5. La última reforma, operada por otra ley orgánica, la de 28 de junio de 2001, instaura un nuevo sistema ecléctico con participación de asociaciones judiciales, grupos independientes de jueces y magistrados, pero reservando en todo caso a las Cortes la última decisión, lo que no ha dado completa satisfacción a quienes siguen reivindicando el sistema originario. La cuestión no es baladí y afecta, yo entiendo, a la independencia del Poder Judicial si tenemos en cuenta el grado de politización que la ciudadanía y la sociedad imputan al propio Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente menoscabo de su prestigio que arrastra a veces a la propia Administración de Justicia. A este respecto, y para concluir, no está de más recordar lo que decía la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, la 108/1986, de 29 de julio, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 1985 antes citada. Dicha sentencia, sin proclamar la inconstitucionalidad pretendida en el recurso, sí se declaraba a favor de esa elección de los 12 miembros vocales de la carrera judicial por los propios jueces y magistrados, cuando literalmente decía la sentencia que ofrecía poca duda que esa era la solución más acertada.
Añadía la sentencia comentada que con la elección por las cámaras se corría el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido por la Constitución y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no deseables en este, atendiesen solo a la división de las fuerzas existentes en su propio seno y distribuyesen esos puestos entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Seguía diciendo la sentencia que la lógica del Estado de partido empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partido ciertos ámbitos de poder y, entre ellos, señaladamente, el Poder Judicial. Concluía diciendo que no había fundamento para declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero se declaraba partidaria del primer sistema, el que se instauró en la ley de 1980. Pues bien, esa sospecha del Tribunal Constitucional, que se produjesen esos nombramientos repartiéndolos entre los grupos parlamentarios, se ha producido, y yo espero que si el partido que ha ganado las últimas elecciones generales llevaba en su programa volver al sistema originario de 1980, pues que tomen las iniciativas oportunas para que sean los jueces y magistrados quienes elijan esos 12 vocales de procedencia constitucional. Nada más y muchas gracias por su atención. Para finalizar, el excelentísimo señor don José Antonio Monago Terraza, presidente del Gobierno de Extremadura. Presidente del Parlamento de Extremadura, presidente del Tribunal Superior de Justicia, expresidentes del Gobierno extremeño, del Parlamento y del Poder Judicial, autoridades, buenos días a todos. Hoy por primera vez rindo homenaje a la Constitución como presidente del Gobierno de Extremadura. Hoy más que nunca siento el respeto por los extremeños y por los españoles. Llevo casi más tiempo dentro de la actividad política que fuera de ella. Aquellos que me conocéis sabéis que siempre, desde mi puesto de concejal, diputado autonómico o presidente, he sentido la responsabilidad de preservar la Carta Magna como punto de partida de la democracia española y como resultado integrador de un consenso histórico. Ante la Constitución, juré por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como presidente del Gobierno de Extremadura. Ante la Constitución, juré con orgullo y con respeto guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Hoy rindo homenaje a esa Constitución que me dio la libertad y el derecho como ciudadano de Extremadura. Algunas fechas quedan grabadas en la memoria de una generación y otras condicionan para siempre la historia de un pueblo. Un 6 de diciembre, los españoles manifestamos su apoyo a un texto de todos y para todos. Aquel día España alcanzó la identidad y la fortaleza como país. La Real Academia de la Lengua Española define constituir como dotar de un marco legal. Quienes vivimos aquel 6 de diciembre de 1978 sabemos que supone mucho más. Constitución significa construcción, significa futuro, porque aquel 6 de diciembre los españoles construimos un nuevo país. Un país que correspondía a la voluntad de un pueblo que recuperó el poder de su país. La España de la Constitución es la España de los ciudadanos y 33 años después tenemos la obligación de recordar que las personas deben ser lo primero. Me lo habrán oído decir muchas veces. La política centrada en las personas, la política de las personas. Hoy celebramos la llegada a nuestro país de la igualdad, la justicia, la libertad y el pluralismo político. Y hoy quiero recordar a aquellos extremeños que hicieron posible la libertad desde la que hoy gozamos. 15 extremeños fueron padres de la Constitución española de 1812, 12 diputados titulares y 3 suplentes que fundaron un texto cuyos pilares continúan sustentando los cimientos de nuestro sistema democrático actual. 15 paisanos, ejemplo de la aportación de Extremadura a la configuración de las libertades del constitucionalismo español.
Decía Galdós: aún retumba en mi entendimiento aquel preludio, aquella voz inicial de nuestras glorias parlamentarias, emitida por un clérigo sencillo y apacible, de ánimo sereno, talento claro, continente humilde y simpático. Todas ellas son virtudes extremeñas reflejadas en figuras como las de Diego Muñoz Torrero, padre de los pilares de nuestra democracia, que llamó a la unidad de España y que hoy rescato del pasado a través de la palabra de Galdós. Sé que la transición económica que vivimos está siendo muy dura, que la crisis está golpeando con crueldad a todos los extremeños, que los ajustes nunca son buenas noticias. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero sé también que los sacrificios de todos hoy son beneficios para el mañana. Durante nuestra historia democrática ha habido momentos difíciles, algunos semejantes a la situación actual. En estos 33 años hemos tenido de todo y casi todo lo hemos sabido resolver. La capacidad de renovación de la sociedad española es extraordinaria. Siempre hemos salido adelante, como sin duda volveremos a hacer ahora. Quiero dirigirme a todos los ciudadanos que están atravesando dificultades, a todos los extremeños que están desempleados, a los pequeños empresarios que aguantan con sacrificio a pesar de su temor. Hoy más que nunca resuena el derecho al trabajo recogido en nuestra Constitución. Hoy sobresalen las líneas que promueven el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una vida digna y de calidad. Pero por eso hoy debemos tener presente el espíritu de compromiso y sacrificio que propició una transición modélica. El éxito de la Constitución de 1978 radica precisamente en que fue el resultado del consenso, del acuerdo, del pacto de todos. La fortaleza de los individuos y las sociedades se demuestra en los momentos de dificultad. La cohesión social es fundamental para superar adversidades. Tenemos ante nosotros grandes retos que no entienden de ideologías. El Gobierno tiene un mandamiento. Tenemos el objetivo de sacar Extremadura adelante y estamos siempre dispuestos al consenso y al diálogo. La Constitución española supuso el gran cambio hacia adelante en un clima de paz y de progreso. En aquellos años tampoco la situación era fácil. Aquel 6 de diciembre, los partidos políticos se unieron con un único objetivo: el bien de los españoles. Hoy, 33 años después, los ciudadanos vuelven a pedirnos unión. Ha llegado el momento de dejar a un lado nuestras luchas partidistas. Ha llegado la hora de arrimar el hombro, porque debemos centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Porque debemos postergar nuestros propios intereses en aras de un bien común. Ese es, tal y como dijo Juan Carlos I en la firma de la Constitución, el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Caminando todos juntos, llegaremos más lejos. Bernard Shaw decía que la libertad supone responsabilidad. Hoy, como presidente del Gobierno de Extremadura y ante todos los representantes de los poderes que ha tenido el pueblo extremeño en democracia, os pido esa responsabilidad. Porque es responsabilidad de todos preservar la democracia y el estado del bienestar. Es responsabilidad de todos garantizar un gran porvenir a Extremadura. Organizar un sistema de convivencia en libertad y con igualdad de derechos fue el gran reto de la transición. Hoy todos nosotros debemos luchar para salvaguardar la cohesión social y recuperar la confianza colectiva. Ahora más que nunca debemos aprovechar nuestra experiencia como Estado democrático descentralizado para gestionar una situación evidentemente compleja. Entre todos hemos de recuperar el entusiasmo y el espíritu que presidió la transición. Y los políticos hemos de ser los primeros en ganarnos con nuestro trabajo la confianza de los ciudadanos. Porque, como dijo la novelista Montserrat Roig, ser demócrata no es una actitud política,
es una actitud ante la vida. Disfrutemos, pues, de este día como buenos demócratas. Muchas gracias. A continuación, los presidentes y expresidentes de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, plasmarán sobre papel las emociones o pensamientos que este aniversario de la Constitución española les sugiera. Y será en el siguiente orden. En primer lugar, el presidente del Gobierno de Extremadura. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El presidente del Parlamento de Extremadura. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con requisitos que señalan las leyes. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales,
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 87. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Don Guillermo Fernández Vara. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución reconoce que se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Don Antonio Vázquez López. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 47.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Doña María Teresa Rejas Rodríguez. Artículo 103. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Juan Ramón Ferreira Díaz. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Don Ángel Juan Especes. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud
en el desarrollo político, social, económico y cultural. En nombre del Parlamento de Extremadura, gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Yo pongo ahí...